Buenas noches, vamos a continuar trabajando con el CRUD que estuvimos haciendo con patrones de diseño. Ya. Y bueno, en la anterior sesión lo que hemos hecho es trabajar un poquito con el UI, ¿no? Con la parte de la interfaz. ¿Sí? Bueno, lo hemos decorado un poquitito, ¿no es cierto? Obviamente podemos trabajar con distintos colores en base a la línea gráfica que tenemos en lo que es material, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer algo más. Esta opción les dije que la parte de insertar nos va, o sea, esta opción de guardar nos va a servir tanto para insertar o para modificar. De momento, el código que tenemos lo estamos trabajando, perdón, acá tenemos otra ventanita que nada que ver, desde este botón, ¿no? Pero lo vamos a mover todo. ¿Ya? Inicialmente, estos botones que tenemos acá, el Save y el Cancel, los vamos a inhabilitar, ¿ya? Tienen una opción acá que se llama una propiedad que se llama isEnable, lo vamos a colocar en falso. En ambos casos así, ¿ya? Solamente cuando digamos insertar se va a activar esta opción para guardar, ¿listo? Cuando digamos también modificar, se va a activar esta opción para modificar, y obviamente acá vamos a seleccionar los datos para que se carguen acá en estos textbox y no tengamos que estar colocando el ID, ¿no es cierto? Esa es la idea inicial o la idea principal que se tiene. ¿Listo? Entonces, para jugar con la activación y desactivación de estos botones, vamos a escribirnos aquí unos métodos, ¿ya? Mejorando un poquitito ya lo que es la interfaz. Le vamos a llamar esto Enable Buttons. Cuando queramos habilitar los botones de guardar, los botones que tengamos para lo que es el insert, lo vamos a ocultar o lo vamos a bloquear con su propiedad isEnable, ¿de acuerdo? Así. Tanto el insert y el update más. Y lo que es el delete. Lo que es el botón save lo vamos a habilitar. Y lo que es el botón cancel también lo vamos a habilitar. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vamos a hacer el proceso inverso en algún punto cuando queramos deshabilitar estos botones. Los habilitamos esto, perdón, por acá. Estos los colocamos en verdadero. Y estos los colocamos en falso. La idea es, vuelvo a reiterar, que cuando hago un clic en insertar, no insertemos directamente, simplemente habilitemos esto para inserción. Y al guardar, cuando hagamos un clic en guardar, recién se va a insertar. Lo propio, cuando digamos modificar, habilitamos todo esto para modificación, se habilita este botón, y cuando digamos modificar vamos a hacerle el update básicamente. ¿Listo? Entonces, para trabajar con eso, vamos a crearnos acá, o sea, para saber qué botón está llamando en el guardado, si ya sea el insertar o el modificar, lo que vamos a hacer acá es definirnos una variable. Ese byte creo que es suficiente. Lo vamos a llamar option. Inicialmente va a ser -1. Entonces, cuando sea 1 es insertar y cuando sea 2 es modificar. Entonces, ahora sí, cuando digamos insertar, no vamos a hacer esto, simplemente vamos a decir que es opción
es igual a 1. Y vamos a llamar a lo que es enable buttons, a este método. ¿Ya? Y esto, miren, me lo voy a copiar. Luego lo vamos a escribir en un lado. Lo he cortado primero. Cuando hagamos un clic en modificar, mira acá, vamos a programar su evento clic. Ahí vamos a hacer un this.option igual a lo que es 2 para modificar, y vamos a llamar también a este método que es enable buttons. ¿Ya? Y acá, cuando hagamos un clic en el botón aquí en save, aquí vamos a programar ahora su evento clic. Aquí vamos a ver quién lo ha llamado, si el insertar o el modificar. Para eso vamos a hacer un switch a la opción. Si esa opción es 1, estamos en insertar, para hacer el insert. Y aquí ya tenemos el método. O sea, ya lo que teníamos en el anterior método. Hacemos esto, un try catch, instanciamos, creamos, hacemos la inserción y todo lo demás. ¿Listo? Cuando sea un 2, vamos a hacer la actualización. Vamos a hacer un update. Perdón, me disculpar, ¿ya? La garganta un poquitito está molestando. Y aquí vamos a hacer el código para hacer la actualización. Ya, esa es la idea. ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Lo que queremos hacer. Ya, perfecto. Acá, cuando hagamos un clic en el botón cancelar, vamos a reactivar todos los botones nuevamente para que se vuelva a hacer o la opción de insertar o de modificar. Algo así. Vamos a hacer correr. Entonces miren, ahí no, simplemente está así. Cuando digo insertar, activo. Aquí vamos a llenar los datos. Y cuando diga guardar, se va a insertar. Ahorita lo voy a cancelar. Digo cancelar, ¿no? Cuando diga modificar, o sea, la idea es cargar acá los datos, todavía no lo estamos haciendo. Pero cuando digamos modificar, ¡pap!, se activa esto. Los datos de acá se tienen que haber cargado aquí. Y decimos guardar y se tendría que hacer la actualización. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces el insertar ya funciona, ¿no? Vamos a probar, vamos a insertar uno nuevo. Digamos, a ver acá. Nombres, digamos, lo estoy inventando acá para darnos cuenta. Gonzalo, González, Gómez y un crédito de 8800. Oh, perdón, acá tengo que hacer primero insertar, se me activa esto. Ojo, miren, acá hay un detalle, no debería permitir escribir hasta que no haga un clic en insertar, recién debería habilitar esto, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo trabajamos con esta parte, ¿no? Ahorita no es correcto, debería haber hecho esto y se me habilita esto para que pueda hacer la inserción. Guardamos, se nos guarda esto, decimos aceptar. Y miren, una vez guardado, si bien está acá, ¿dónde está? Aquí está González Gómez. Debería también desactivar y limpiarlo esto y hacer esas cositas. O sea, hay que trabajar todavía bastante en lo que es la interfaz, ¿ya? Entonces miren, hay cositas que tenemos que hacer. Por ejemplo, una vez que hagamos la inserción, digamos que todo se ha insertado de manera correcta, tenemos que hacer llamar a lo que son disable buttons para que todo se active otra vez. ¿Ya? Adicionalmente, no deberían estar en edición
de momento todos estos datos, ¿no? Todos estos datos están dentro de un grid. Le vamos a dar un nombre ahora. Grid datos le voy a llamar, no se me... o grid datos cliente le voy a llamar, ¿ya? Y de momento lo vamos a colocar así en falso. Ya no lo vamos a habilitar, no va a estar habilitado. Cuando hagamos un clic en insertar, ahí vamos a activar esto. O sea, vamos a activar este grid. Cuando habilitemos esto, lo activamos el grid. Entonces eso voy a hacer acá. En vez de hacerlo en insertar o en modificar, lo vamos a activar directamente en este método que es el enable buttons que nos llama acá, ¿no? Vamos a llamar ese grid. Ahí, ¿no? Y cuando deshabilite los botones, lo vamos a desactivar también. Había un detalle más. Cuando hemos insertado, han quedado aquí los datos del registro que hemos insertado. En realidad deberíamos limpiarlo, ¿no? Entonces miren, voy a escribir aquí un método más que posiblemente después vayamos utilizando, que va a ser el clear, lo voy a llamar así, clear textbox, para limpiarlos. Y los textbox que tenemos acá son 1, 2, 3, los 4 textbox que tenemos acá los vamos a limpiar, ¿ya? Ya vamos a colocar algo. Entonces sería el textbox nombres, el textbox apellido paterno, el materno y el crédito. ¿De acuerdo? Los vamos a limpiar así. Entonces, una vez que hagamos la inserción, si bien llamamos a deshabilitar los botones, también vamos a limpiar estos textbox. Ya, y va a estar un poquito más interesante. Vamos a hacer una inserción más para probar y luego vamos a empezar a trabajar ya con la modificación. Cuando hagamos cancelar, también vamos a aprovechar para hacer esto, ya, limpiar estos textbox acá. Tomás. ¿Ya? Miren, acá no puedo editar, pero cuando digo insertar se me activa y ya puedo editar, ¿no? Si digo cancelar, obviamente se me tiene que deshabilitar esto y limpiar estos textbox, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora decimos insertar y a ver, nombres, no sé si tenemos uno con zetas, no hay. Vamos a, para que nos demos cuenta, Zenón, Zurita, Centeno y un crédito de, no sé, ahí, ya. Decimos guardar, se registra, ¿no? Y se limpia, se libera todo y el registro está aquí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es lo que queremos controlar. Un detallito más acá es que esto es editable, no deberíamos dejar que estos datos se editen, solamente deberían ser solo lectura, ¿no? Ahorita se pueden editar, no es correcto porque todas las opciones de edición las tenemos en este lado. Lo voy a colocar en ahorita un read only nada más a este data grid y con eso se va a arreglar, ¿ya? Pero fuera de ese detallito, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Cuando hagamos un clic acá, lo que quisiéramos es que estos datos se carguen acá. Pero más que se carguen esos datos, quisiéramos capturar el ID de ese cliente, porque cuando hagamos una modificación en el update, la condición que tenemos es el ID del cliente, ¿no? Entonces ahorita, si revisamos este método, el ID, tenemos un método que es loadDataGrid, que lo vamos a buscar ahorita. Ya,
donde estamos ocultando la columna 0. O sea, en la columna 0 está el ID del cliente, ¿no? Que ahorita está oculto, porque les dije que eso no se muestra, ¿sí? Entonces, la idea es agarrar el ID de ese cliente, de esa columna 0, y luego obtener esta fila, pero no lo podemos obtener como una fila así tal y cual porque estamos utilizando patrones de diseño. Lo que deberíamos obtener es un objeto de la clase cliente. ¿Ya? Esa es la idea. Deberíamos obtener un objeto de la clase cliente. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a escribir ciertos métodos en lo que es nuestra clase, ¿ya? O sea, la idea es enviarle un ID y después retornar un objeto de la clase cliente. Entonces, vamos a trabajar ahora en ese detalle o en ese asunto antes que me olvide. Para que no sea editable, aquí creo que es un read only, se llama is read only. Vamos a colocar true, ¿no? Solo lectura. Ya no se va a poder editar ese data grid. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora sí. Para trabajar con lo que les decía, ya tenemos que hacer un método que reciba un ID y nos retorne un objeto de la clase cliente, ¿no? El ID acá es un short, o sea, un small int, que es un short, que está en la columna 0 de este data grid. Entonces, como es un método que tenemos que trabajar, vamos a venir primero aquí en las interfaces, ¿no? Todos los métodos tienen que estar acá. Entonces, a ese método le vamos a llamar get, ¿ya? Y lo que va a hacer es recibir un ID, ¿de acuerdo? Y este método lo que va a retornar es un objeto de la clase cliente. Ya, ese es el método que estoy listando en esta interfaz, ya siguiendo lo que es el patrón de diseño. Ya, este método lo tendría que implementar en esta clase que es cliente implementation, ¿no? Ahorita me está dando error ya porque no estoy implementando todos los métodos. Hace rato no me daba error, pero ahora me marca error porque me dice que no contempla, digamos, un get con este short, es lo que me dice, ¿no? Entonces, bueno, para terminar de implementar esto, vamos a hacer un control punto ahí y decimos implementar interfaz y miren, me va a crear ese método get que nos dice que va a estar entre las líneas 103 a la 104. Y aquí está, ¿no? Este es el método que nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuál es la idea? O sea, teniendo un ID, tendríamos que seleccionar todos los datos de lo que es la tabla cliente. O sea, si hago ahorita esto así, me va a seleccionar todos los datos, ¿no? Todos los datos ahí. A ver, probamos. Ahí está, ¿no? Pero yo quiero seleccionar uno en específico, ¿no? Aquí hay un detalle, ¿no? Me están saliendo nulos acá unas fechas. Creo que no le hemos enviado la fecha de actualización en los inserts, ¿no? Vamos a tener un problema con este valor nulo. Antes de que hagamos algo, porfa, voy a hacer aquí una consulta y revisemos nuestro método insert. Aquí está el update. Esto no le estamos enviando a la inserción, ¿no? ¿Dónde está el insert? Aquí está, miren, estamos enviando todo menos la fecha de actualización. Voy a aumentar esto. Todo lo que hemos insertado nos ha enviado como nulo, ¿no? Miren. Y el resto está con la misma fecha. Obviamente, inicialmente la fecha de actualización es igual a la fecha de registro. ¿Ya? Y aquí no necesito enviarle un parámetro, simplemente un current timestamp. Ya, si no nos va a salir error, ¿no? Ahí. Ojo con este detalle. Y bueno, ahorita tenemos un problema con estos. Lo voy a actualizar.
Solucionamos ese problema así. AB cliente set fecha de actualización, vamos a hacer ahorita así, igual a la fecha de registro, donde la fecha de actualización es nulo, su valor es nulo, ¿de acuerdo? Solo esto va a cambiar, tendría que funcionar. Ahí está, y me ha cambiado esos 5 registros, ¿no? Que hemos ido jugando y probando. ¿Ya? Ahora sí. Entonces la idea, volviendo a lo que estábamos, y ojo, miren, ¿no? Cómo está. Se ha actualizado, ya no hay valores nulos, y con esto que hemos agregado en la inserción ya no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, la idea es seleccionar esto, ¿no? El ID del cliente, los nombres, el apellido paterno, el apellido materno, lo que es el crédito, el estado, la fecha de registro y la fecha de actualización de los clientes, pero de un cliente en específico, ¿no? Si hago esto me va a salir de todos. Lo que tenemos que hacer es colocar una condición. Por ejemplo, si quiero seleccionar este cliente, entonces este de acá, digamos, entonces tendría que aquí, digamos, colocar igual a 2, por decirles, ¿no? Y me seleccione este registro. Esa es la consulta, solo que acá tendría que enviarle un parámetro. O sea, es una consulta select que voy a hacer para seleccionar un registro específico en base a un ID, y después este registro lo vamos a convertir en un objeto de la clase cliente. ¿Listo? Para ejecutar los selects, nosotros tenemos ya un método genérico. ¿Dónde está el select? Acá. ¿No? Que bueno, acá ya le hemos cambiado todo esto por una vista. ¿No? Y tenemos este execute data table command, ¿no? Que básicamente hace esto y llena lo que es una, teniendo una consulta select, esto es para consulta select, nos lleva a un, nos devuelve un data table con, utilizando el llenado con un adaptador, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace, y retorna un data table. El data table, la forma de llenar del data table con el data adapter es una forma de hacer una consulta, o sea, ejecutar una consulta select. El detalle de esto y cómo funciona el adaptador con el data table, sobre todo, ¿ya? O sea, bueno, el adaptador, perdón, sobre todo, que después lo vaciamos en un data table, es que haciendo una consulta select, si digamos, nosotros ahorita hemos hecho así, si tuviera aquí 1000 registros o 10.000 registros, los 10.000 lo va a cargar, los va a leer en uno. Los 10.000 los va a leer acá, porque con esta línea de comando ustedes ya saben que se ejecuta esa consulta que nos llega, que es un select, y se llena todo al adaptador. Entonces, en esa sola línea de código, si tuviéramos 10.000 registros, los 10.000 se cargan en uno. ¿Ya? Y los 10.000 después lo vaciamos a un data table. Y no olvidemos que un data table ya es una, digamos, una clase que pertenece ya a los componentes nativos de Adobe.net. ¿Listo? ¿Ya? Entonces funciona así. Agarra y es como sacarle una captura, una foto directamente a esa cantidad de registros y vaciarlo. Esa es una forma de leer y ejecutar una consulta select. Otra forma de leer una consulta select o ejecutar es con un objeto de la clase MySQL Data Reader. O sea, nosotros aquí estamos ejecutando esto con un adaptador, donde, vuelvo a reiterar, se llena, se carga todito. Podemos ejecutar una consulta select también con un data reader. ¿Cuál es la idea? Igual hago un select, digamos, mi select es así,
y voy a tener, por decir, 10.000 datos, ¿no? El data reader, cuando se ejecuta una consulta select con el data reader, no te carga de golpe los 10.000 registros. Supongan que son 10.000, ¿ya? Cuando se ejecuta la consulta, el data reader apunta ese resultado, ¿listo? Pero todavía no está capturando los datos. Entonces la idea es que después nosotros con un ciclo podemos recorrer el data reader, ¿listo? Lo podemos recorrer. Y nos posicionamos aquí, por decirles, y solo lee este registro. No lee los 10.000. O sea, consulta al servidor mientras vamos haciendo un ciclo para recorrer el data reader. Solo consulta este registro y hace lo que tiene que hacer. Luego sigue recorriendo el ciclo y consulta este registro. Hasta ahí solamente ha cargado dos registros. Luego consulta este otro registro, o sea, uno por uno, y hasta ahí ha cargado tres registros. Es como un ciclo, y en realidad funciona a través de un ciclo. O sea, no carga todos los datos de golpe. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ustedes podrán darse cuenta que es total, o sea, si bien ejecuta consultas select, tienen estructuras diferentes a lo que es el SQL Data Adapter, que básicamente te vacía todo. Esto está bien para hacer un snapshot de los datos directos, ¿no es cierto? Como hemos hecho ahorita en el select. Está bien, ¿no? Entonces quiero mostrar todo y lo vacío todo en un Data Adapter y punto. Pero en ocasiones nosotros queremos ir recorriendo los datos poco a poco, ¿no? Porque puede que digamos que cuando aquí encuentre una condición ya no sea necesario recorrer más los datos y me salga, ¿no? Como romper un ciclo, puedo cerrarlo, el data reader, la lecturación, y listo, ya no tengo que cargar los 10.000 registros. Esa es una de las ventajas. La otra es que conforme voy recorriendo, voy solicitando al servidor cada uno de estos registros. ¿Listo? Entonces, puede que cuando está con un data adapter, agarro y cargo todito. Si este último registro después sufre un cambio, no voy a notar ese cambio porque he vaciado todito y los tengo ahí, ¿no? Pero con un data reader, mientras voy leyendo, así uno por uno en el ciclo, puede que este haya cambiado. Cuando llegue ya voy a leer acá el valor actualizado, ¿no? Es otra de las ventajas que tiene el data reader en relación al data adapter, ¿no? Son dos clases que hacen que consultan un select, pero tienen un comportamiento algo, o sea, un comportamiento algo distinto. ¿Listo? Y esa distinción está en relación a cómo lecturan los datos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces nosotros lo que queremos hacer ahorita es un select sencillo, ¿no? O sea, con el ID cliente igual a 2 o el ID que se nos pase, pero podemos hacerlo directamente con este data adapter, vaciarlo un data table, y no se olviden que todo data table, en este caso este DT, aquí lo voy a escribir, o sea, tiene su propiedad que es rows, y es como una matriz, les dije alguna vez, ¿no? Donde estas son las filas. En la fila 0, columna 0, me mostraría este valor. Fila 0, columna 1 sería este valor, y así puedo agarrar y leerlo. Para acceder a ese valor, puedo hacer esto. Y listo. O sea, puedo ahorita hacer ese get que quiero hacer con un data adapter. Pero para variar un poquitito, ¿ya? Lo voy a hacer con un data reader. Para variar un poco. ¿Listo? No hacer lo mismo. Entonces, me voy a escribir primero un método genérico. ¿Listo? Que reciba así una consulta como esta. Pero aquí, para ejecutar esa consulta select, ya no trabaje con una data adapter, sino trabaje con un data reader. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer acá. Igual va a ser un método estático. Y lo que va a hacer esto, en vez de retornar un data table, va a retornar un objeto de la clase MySQL data reader. Esto es lo que va a retornar. Le vamos a llamar execute data reader command. ¿Listo? O
sea, la idea es que esto, similar a lo que es el anterior select que tenemos acá, perdón, estoy escribiendo mal este método, estoy escribiendo dentro del otro método, ¿no? Sería acá, ¿ya? Disculpa. Entonces la idea es que esto, similar a este método, también reciba un comando. ¿No? Que reciba un comando. Y en teoría ese comando va a trabajar con lo que es un select, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Ya? Esto va a retornar una estructura que después vamos a ir recorriendo. Entonces aquí nos vamos a definir una variable para retornar. Inicialmente va a ser nulo. Y esto es lo que vamos a retornar al final, ¿ya? Obviamente, como vamos a trabajar con la base de datos, vamos a hacer un try catch. ¿Listo? Y aquí, habiendo recibido el comando, lo que vamos a hacer es abrir su conexión. Igual como está acá. Miren, recibimos el comando y abrimos la conexión. Luego acá, bueno, lo ejecutamos y lo vaciamos en un data table. ¿Cómo ejecutamos ahora esto para que se vacíe todo? Es un data reader y haga esa lecturación fila por fila, como les dije. Todo comando, una vez que la conexión está abierta, en sus métodos tienen, miren, fuera de lo que es el execute non-query, tenemos, ¿no? Execute non-query, tenemos un método que se llama execute reader. ¿Listo? Alguien está con su micrófono activo por si acaso. Ya, verifiquen esto. Entonces tenemos un execute reader. Y esto ya nos devuelve, o sea, si la conexión está abierta, agarra la consulta y ya retorna un objeto de la clase MySQL DataReader que básicamente está apuntando ya a una consulta para que la pueda recorrer fila por fila. Entonces, como esto ya retorna un DataReader, puedo igualarlo aquí, este DataReader acá, res igual a eso, ¿no? Y aquí al final retornamos ese res. Ahora, en este otro método, fuera de hacer todo, y en los anteriores cerramos la conexión, ¿no? Aquí cerramos, aquí en el finally cerramos, pero aquí hay una salvedad. No puedo cerrar la conexión cuando voy a trabajar con un data reader. No puedo cerrar, porque no se olviden que su lecturación es dinámica, o sea, va a ir leyendo fila por fila, por lo que tiene que tener una conexión activa mientras realiza la lecturación fila por fila, registro por registro. Esa es una de las desventajas, o sea, hace rato les he hablado de las ventajas, pero la desventaja es que tiene que tener una conexión activa hasta que termine de recorrer todo. Entonces aquí no vamos a cerrar la conexión. Cuando llamemos a este método tenemos que tener la responsabilidad de cerrar la conexión, porque si no va a seguir permanente. Entonces ahorita no lo puedo cerrar porque la idea es recorrer. Y una vez que termine de recorrer o donde deje de recorrer, ahí tengo que hacer el cierre respectivo. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces vamos a aprovechar este método ahorita para hacer el get. Podría hacerlo con esto o con este de acá. Voy a aprovechar este para ver cómo... Lo vamos a hacer con este para ver cómo funciona lo que es el data reader. ¿Listo? Nos venimos acá a lo que es la implementación. Y vamos a trabajar acá con lo que es con lo que es este método, el get. ¿Ya? Voy a definirme aquí una variable resultado. ¿Ya? Al final esto es lo que vamos a retornar, ¿no? Si todo está bien, entonces vamos a retornar este objeto que inicialmente lo estoy colocando en nulo, o sea, si le envío un ID que no existe, no va a cargar nada y al final va a retornar un valor nulo. Ahí podemos saber que no existe, digamos, ese registro. ¿Ya? Miren, en la mayoría de los bloques try catch que hemos hecho,
Dentro del bloque try nos hemos declarado los comandos, ¿no? Esta vez lo voy a declarar fuera porque después tengo que cerrar, ¿no? O sea, no se olvide la conexión. No se olvide de la conexión del data reader, porque no se olviden que esto es local dentro del try. Ya no tienen un finally acá, ¿no? Pero esta vez me veo o nos vemos en la obligación de que como tenemos que cerrar la conexión, este try catch aquí tiene que tener ese finally para cerrar ese data reader. Entonces no me voy a definir acá los comandos, sino aquí para que después acá en el finally también pueda llamarlos, ¿no? Si los defino aquí adentro, el ámbito de esas variables solamente estarían acá. Entonces acá me voy a definir un objeto de la clase MySQLCommand. ¿Listo? Voy a llamar cmd e inicialmente nulo, ahí nada más. Y lo que es el data reader, es un data reader, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que le voy a llamar de data reader. ¿Listo? Y también va a estar apuntando a nulo de momento. Y aquí voy a definirme ahora la consulta. La consulta que vamos a ejecutar es esta, ¿no? He listado acá los atributos porque la idea es que en función de esa posición de los atributos vamos a saber que el cliente está en la columna 0, columna 1. Si haría un asterisco ya sería más incómodo verificar ese detalle, ¿no? ¿Listo? Entonces miren, voy a crear el comando como lo sabemos crear acá, ¿no? Comando igual a todo esto. Comando va a ser igual a nuestra clase database. Y tenemos acá un create basic command pasándole esta consulta. ¿Listo? Esta consulta tiene un parámetro, ¿no? Lo vamos a agregar. El parámetro se llama id cliente, ¿no? Arroba id cliente, y el valor para este parámetro es este id de acá, ¿no? Esa es la idea. Ahí está, esa idea. ¿Listo? Y ahora habría que ejecutarlo, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos un método que es database, ya teniendo armado el comando, tenemos un método que ya lo ejecuta como un data reader. Simplemente recibe esto un comando que le vamos a pasar este de acá, y este método ya nos retorna un objeto de la clase data reader. Entonces este data reader, este MySQL data reader, lo vamos a igualar acá. Ahí. Entonces ya estamos apuntando al resultado de esa consulta, o sea, para ir recorriendo fila por fila más o menos. ¿Listo? ¿Cómo recorremos un data reader? Un data reader, todo data reader tiene un método que se llama read. Esto lo que hace dos cositas. Se posiciona, inicialmente cuando no lo llamamos no está apuntando a nada, a ninguna fila. Cuando lo llamamos se posiciona aquí, y si encuentra una fila, aparte de posicionarse ahí, devuelve el valor true, o sea, esto retorna un booleano. Entonces, después si lo vuelvo a llamar, entonces se posiciona aquí, y si encuentra la fila, la punta acá, tengo la punta de esta fila y devuelve true, y así sucesivamente. Cuando llega acá, bueno, igual true, y cuando pasa aquí que ya no hay nada, ahí devuelve falso. Entonces esa es la forma o es el método que tiene el data reader para ir leyendo registro tras registro. Y como devuelve un booleano que es verdadero o falso, nosotros podemos recorrerlo como un while, así. Nos posicionamos y reitero, si esto es verdadero, entra al ciclo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, nosotros al hacer esto, con un 2 voy a hacer correr, no vamos a tener todas esas filas, ¿no? Solamente vamos a tener una, ¿no? Pero ahorita lo que quería es mostrarles cómo se utiliza un data reader, ¿no? Entonces, bueno, una sola vuelta vamos a dar, pero igual podemos aprovechar esa vuelta para que, ya que estamos acá,
a través de estos valores que tenemos en este registro, formemos ese objeto de la clase cliente que queremos armar. Entonces acá vamos a decir t va a ser igual a new cliente, y aquí vamos a llamar a un constructor. No sé si ya tenemos un constructor completo acá en lo que son los pojos. Tenemos para un insert, y justo miren, hemos definido uno para un get, ¿no? Pasándole el ID, esas cositas, ¿no? Entonces vamos a llamar a este constructor. Ahora, ¿cómo nosotros accedemos a las columnas a las cuales va a recorrer el data reader, ¿no? O sea, va a estar en esta fila. Entonces, esta es la columna 0, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Y eso se accede así, ¿no? Data reader, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y directamente entre corchetitos la columna. Y si quiero acceder a su valor, un toString. O sea, ahorita estaría apuntando aquí, a este valor 2. Si quiero apuntar aquí a este valor que es José, sería columna 1. Las columnas empiezan desde 0. Entonces miren, para lo que es este constructor, para llamar a este constructor del get, el primer parámetro es un short, ¿no? No es un string. Entonces voy a hacer una conversión. Nos venimos acá. Entonces voy a hacer acá short.parse del data reader en la posición 0. Esa es la columna 0. ¿De acuerdo? Luego vendría esto no es para el insert, para el get estoy buscando. Luego vendrían los nombres, miren, ¿sí? Que es una cadena nomás. Esto sería el data reader en la posición 1, ¿no es cierto? Luego tendríamos lo que es el apellido paterno, que es también un string, que sería el data reader en la posición 2, ¿no es cierto? ¿Sí? 0, 1, 2. Luego tendríamos el apellido materno, que sería el data reader en la posición 3. Ahí. ¿Sí? Luego tendríamos el crédito, que es un double, ¿no es cierto? Entonces acaba de hacer una conversión. Un double.parse del data reader en la posición 4. ¿De acuerdo? Luego tendríamos un byte, ¿no? El estado aquí me sale, ¿no? Entonces haría acá un byte.parse del data reader en la posición 5. Ahí está. Luego la fecha de registro es un datetime. Entonces haría aquí una conversión con un datetime.parse del data reader en la posición 6. Ahí está. Y finalmente la fecha de actualización, que también es otro datetime, haría la conversión del data reader en la posición 7, ¿no? Ahí lo convertiría y al final retornaría ese objeto de la clase cliente, ¿no? Ahí voy a recorrer. Una vez que he terminado de recorrer, bueno, si hay una excepción acá la vamos a lanzar. Y acá, bueno, una vez que he terminado de recorrer, tengo que cerrar la conexión, porque esto no cierra la conexión, ¿no? Por si acaso. Entonces acá aprovechamos este finally para que cerremos la conexión de este comando. Y también cerremos el data reader, o sea, liberemos el data reader para que ya no esté, digamos, permanente a querer seguir leyendo más datos. Entonces todo objeto de la clase data reader tiene un método close que hace que se cierre. Esto, aquí estamos cerrando la conexión. Y con esto ya dado un ID, nosotros tendríamos lo que es
tendríamos, digamos, lo que es ya un objeto de la clase cliente. ¿Listo? Um, Vamos a llamar a este método en la siguiente sesión. Y vuelvo a reiterar, la idea es que ya estando el método, que ya cuando estamos casi acabando este CRUD, la idea es hacerle un clic acá y tener ese objeto de la clase cliente, que ya lo tenemos, o sea, simplemente llamarlo ahora, y cargar los datos acá para que luego podamos hacer lo que es la modificación, etcétera, sin tener que estar colocando el ID. ¿Listo? Bien, vamos a quedar aquí para que no sea más larga, más grande el video, lo vamos a detener acá. ¿Listo?